El cafecito de hoy en el espacio estelar del día nos place compartirlo con el diputado Henry Merán del Partido de la Liberación Dominicana y quien preside la comisión que estudia el proyecto de ley de partidos. Muy buenos días y bienvenido. Y salud. Salud. Gracias, buenos días. Choco este y me tomo aquel que viene caliente. Muchas gracias. Buenos días. Bien. Además, el diputado Merán es de una provincia siempre caliente como el café. Ajá. De San Juan. San Juan, sí. Parece que se va a poner interesante esa provincia en las elecciones. Sí, parece que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. 17 años con la ley de partidos pendiente y ni la quiso aprobar el PRD en los primeros años, ni la ha querido aprobar tu partido en todos los últimos años. Es evidente y todo el mundo así lo entiende. Los partidos no quieren controles, quieren seguir como chivos sin ley. Por lo tanto, después de entusiasmar a la gente diciendo que ahora sí va a haber, parece que va a suceder lo que otras tantas veces ha sucedido, que dicen que sí, que ahora sí va a haber ley de partidos y nada. La Junta Central Electoral ha estado advirtiendo que si no la aprueban ahora, no va a haber ley de partidos. Y necesitan las reglas ahora. Pero hay una facultad que tiene la Junta, que no la usó la Junta anterior, y es que la Constitución la faculta para organizar las elecciones y para establecer las reglas. Incluso dice cuándo comienza una campaña electoral, que la tiene que proclamar la Junta. Entonces la Junta ha tomado una decisión, prohibir las actividades como caravanas, bandereo, altoparlantes, vallas y todo este tipo de cosas. Porque faltan 2 años para las elecciones. Tu líder, el diputado Merán, es del sector de Leonel Fernández dentro del PLD, se ha declarado en rebeldía frente a esa, es decir, ha dicho que no va a cumplir eso. Este domingo, que todavía no se había cumplido el plazo que se cumplió ayer, que dio la Junta de 5 días, hubo actividades simultáneas en prácticamente todos los municipios. Pero Radamés Jiménez, que es uno de los voceros del presidente Fernández, anunció que seguirán haciendo eso permanentemente todos los fines de semana. Todo esto es consecuencia de que no hay ley de partidos. Entonces, ¿qué tú intuyes que va a suceder cuando el próximo domingo, si lo hace, el presidente Fernández salga en una caravana, ¿verdad? Y la Junta se vea en la situación de o aplicar lo que dijo o irse de ahí? ¿Cuál de las dos tú crees que pasaría? Yo entiendo que la Junta, en primer lugar, y esto prueba la necesidad de que tengamos una verdadera y auténtica ley de partidos y agrupaciones políticas, para ir de manera puntual a la decisión de la Junta Central Electoral, fruto de la carencia de una ley de partidos y agrupaciones políticas. Esta decisión fue, entiendo, extemporánea, fue inconstitucional e innecesaria a la vez. Extemporánea porque el proceso electoral propiamente dicho no está aperturado de acuerdo a lo que establece la ley 275. Justamente, eso es lo que ellos dicen, que sí, no está abierto, sí. Por lo tanto no pueden hacer campaña. Sí, pero la facultad reglamentaria que establece la Constitución de la República de la Junta Central Electoral opera justamente a partir de el inicio oficial de la campaña. Pero la Constitución no dice eso, Merán. Sí, lo sí, dice la 275 y la Constitución establece en su artículo 40, en su artículo 46, 47, 48 y 49, cuáles son los derechos fundamentales que la propia Constitución tutela, los cuales, por reglamento o resolución de la Junta Central Electoral, esta no se puede dirigir ni remitir
en ausencia, como decíamos inicialmente, de una verdadera y auténtica ley de partido, agrupación y movimiento político, porque justamente la ausencia y la necesidad de esta ley es lo que la sociedad está exigiendo para, en principio, regular lo que se puede entender como una campaña extemporánea. Yo lo que considero es que a lo más que podía llegar la Junta Central Electoral, sin desconocer sus propias atribuciones ni la propia Constitución de la República, es hacer un llamado, un llamado público, sí, a decirle, mira, a los dirigentes políticos que tengan aspiraciones, le solicitamos, le recomendamos manejar los niveles de proselitismo fuera de marchas, de caravanas, de la publicidad, pero de ahí a ordenarle, haciendo uso de forma irregular de esa facultad totalmente a destiempo, dicho sea de paso innecesaria, porque compromete la propia imagen de la Junta en un momento que no es necesario. Yendo a lo que son las ¿cómo que innecesario? Sí, pero claro que pero, sí. Ustedes no han aprobado la ley. Pero además ahí hay dos cosas. Quiere decir que cualquier ciudadano que no sea Leonel Fernández, hay una ley con la que a mí no me gusta. Y yo simplemente digo, no, esa ley está mal, eso es inconstitucional y yo no la voy a cumplir. No tendría que recurrir la decisión a la luz de la ley. Eso el reglamento de la decisión. Eso número uno, es decir, porque Leonel Fernández diga que es ilegal, ¿ya? No, lo que ha dicho... él sustituye a los órganos. No. Leonel Fernández en ningún momento en su declaración señaló que iba a incumplir la disposición de la Junta. Lo han dicho varios dirigentes del PLD. Leonel Fernández Reina, presidente del Partido de Liberación Dominicana, en su declaración no habló en ningún momento de incumplir la resolución de la Junta Central Electoral. Lo que se ha señalado y lo que señalamos nosotros en este momento de forma responsable es que esa resolución es inconstitucional y que para la Junta Central Electoral... Entonces, como ustedes lo dicen, ya es inconstitucional. No, bueno, en mi opinión personal, como exactamente, abogado, exactamente, y la opinión del presidente Leonel Fernández y de muchos dirigentes del partido, incluyendo también el secretario general del PLD. La última parte del artículo 212 de la Constitución, que habla de la Junta Central Electoral, su competencia de organizar las elecciones, dice: tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia, sin limitar el periodo ni el momento en el que pueda hacer esos reglamentos. Lo dice el artículo 212 de la Constitución. Bueno, esa es la parte final del artículo. Léalo completo para que usted vea a qué yo me refiero. La Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia. Así que dice el artículo 212. Para organizar los procesos electorales. Si la Junta Central Electoral, porque eso es algo totalmente claro y lógico, si la Junta Central Electoral no necesitara de una ley de partido, no estaríamos en esto. Sería lo ideal. Precisamente. Pero es que es un negocio muy bueno, frizar esa ley, como lleva 17 años, porque esa no es la y decir, a mí no me pueden aplicar eso, entonces yo... Y lo que ellos dicen es inconstitucional, yo sigo haciendo lo que tenemos 17 años haciendo. No, yo quiero establecer lo siguiente, con relación a la participación del presidente Leonel Fernández, que es el tema que estamos tratando. Primero, el presidente Leonel Fernández, en términos de activismo político, no se ha pronunciado como aspirante de manera oficial a la presidencia de la República. Primero, lo que evidentemente sobre él la resolución de la Junta Central Electoral no le es oponible en principio. Está haciendo caravana. En segundo lugar, los ciudadanos... Tiene vallas. El presidente de forma oficial lo que se dirige es a visitar compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Caravana, y en ese proceso, los ciudadanos del Partido de la Liberación Dominicana o no miembros del PLD participan. Segundo, en términos de las actividades que estamos realizando los fines de semana, lo que está haciendo la dirigencia del PLD,
que participamos y formamos parte del equipo del presidente Leonel Fernández, es organizar la simpatía del presidente. Simplemente es el llenado de un formulario que define quién simpatiza por el retorno del poder. Eso no se lo han prohibido. Eso, precisamente no se ha prohibido y no forma parte de un proselitismo activo. Ahora bien, con relación a la Junta Central Electoral, repito, esa resolución, el Comité Nacional de Campaña, o mejor dicho, el equipo que está acompañando al presidente Leonel Fernández en esta etapa previa al inicio formal de sus aspiraciones presidenciales, entiende que es conveniente revisar, atender el requerimiento de la Junta Central Electoral, y yo considero que a partir de la resolución, este tipo de actividades que señala gráficamente la resolución, que son marchas, caravanas, colocado de propaganda gráfica a un alto nivel, pues no se va a seguir produciendo. Sí, desde luego, no se puede evitar la participación. ¿Es una opinión tuya o tú sabes que esa es la que No, esa es mi opinión, lo que entiendo que se va a producir. No, porque eso es lo correcto. Sí, lo que entiendo que se va a producir. Desde luego, no se deben suspender la visita a los compañeros del partido, porque ha de ¿Seguirá el presidente Fernández visitando los barrios en caravana? No, las visitas que él viene desarrollando en los diferentes barrios de la ciudad capital y en el interior, entiendo que deben continuar, procurando, desde luego, en la medida de lo posible, porque hay un asunto de estilo, hay un asunto de respeto al órgano regulador, que desde luego nosotros debemos de atender. El coordinador de su campaña, Bautista Rojas Gómez, le llamó al presidente de la Junta pusilánime, irresponsable y cobarde, 3 epítetos. Eso es algo muy raro, que políticos de importancia se refieren así, sobre todo al presidente del organismo que los tiene que regular. Ese nivel de agresividad, ¿a qué se debe? Bueno, yo entiendo que cada dirigente político, cada compañero tiene su estilo, tiene su forma de conducción y manejo. Nosotros de manera particular nos referimos pura y simplemente al aspecto constitucional y a lo que entendemos que debe ser la legalidad que aplica en todo caso la Junta Central Electoral. Desde luego, don Uchi, se ha interpretado esta resolución de alguna manera una resolución de la Junta Central Electoral hacia el presidente Leonel Fernández. Pero los dirigentes del PLD de la tendencia de Leonel son los primeros que interpretaron eso de esa manera. Sí, pero justamente porque que el dirigente político que está copando la opinión pública en términos de popularidad, de aceptación social y de aclamación hacia el obtener la presidencia en el año 2020 es el presidente Leonel Fernández. Diputado Merán, vámonos a la ley de partidos políticos. ¿Hay posibilidades realmente de que esta legislación se apruebe? ¿Cómo va el trabajo de la comisión especial con la participación de senadores en calidad de visitantes o de testigos, como sea? Pero ¿hay posibilidad de que se avance en la aprobación de esta ley? Nosotros tenemos unos años, ya unos 5 o 6 años trabajando en este tema en el Congreso Nacional y siempre nos hemos mostrado optimistas. A pesar de la tempestad y a pesar de la complejidad de que encierra este tema, nos mantenemos optimistas. Y yo creo que sí, que tenemos toda la posibilidad de tener una ley de partido, agrupación, de movimiento político. Este ha sido un proceso hasta llegar a este punto arduo, tortuoso, complejo, partiendo del hecho, como decía don Uchi al inicio, que los partidos desde la fundación de la República se han conducido, se han manejado bajo una absoluta discrecionalidad, a un absoluto libre albedrío, que es la misma institucionalización del Estado y la propia sociedad haciendo uso de ella, que ha provocado que lleguemos hasta este punto donde estamos al borde de tener finalmente, después del inicio de nuestra república, lógicamente lo ideal sería que con la fundación de nuestro Estado también se hubiera aprobado una ley de partido, agrupación de movimientos políticos que rija las instituciones más importantes del sistema electoral dominicano.
Y en ese sentido estamos al borde, repito, de llegar a un entendimiento. Diríamos que esta lucha comienza en el año 98 a través de la Comisión para la Reforma y Modernización de la Justicia, también lo manejó la Comisión de Reforma y Modernización del Estado. Posteriormente fue introducido en el año 2001 por el Partido Reformista Social Cristiano, hay que reconocer ese aporte, y desde ahí a la fecha se han constituido diferentes comisiones especiales, las mismas comisiones permanentes de ambas cámaras del Congreso, hasta llegar a un punto que se inició con 136 artículos, y el estudio, la discusión, la definición de situaciones y realidades, tenemos un gran proyecto. ¿Cuántos artículos tiene este? Al día de hoy, 73 artículos. Ya, ese optimismo, ¿usted lo basa en el hecho de que ya hay un acuerdo con relación al punto que ha constituido un obstáculo, que es la metodología para la selección de candidatos? ¿Ya hay entre los distintos grupos acuerdos respecto a este punto? Evidentemente que no, debo de ser total y absolutamente objetivo y sincero, como suelo serlo, y sobre todo en este tema. No ha habido acuerdo, y eso ha dificultado que tengamos desde luego aprobada el proyecto. ¿Cuál es la diferencia? Convertido en ley. Es la metodología de elección de las candidaturas a los cargos de elección popular. Es bajo qué esquema operarían los partidos para elegir. Pero no se van sus a poner candidaturas. de acuerdo. Hay ahora mismo en la comisión tres propuestas. ¿Cuáles son? Primero, la propuesta de la Junta Central Electoral, que forma parte de los proyectos sometidos en la Cámara de Diputados. ¿Qué dice la de la Junta sobre la forma de selección? Que los partidos elegirán los candidatos a ocupar las posiciones de cargo de elección popular de acuerdo a lo que establezcan sus propios estatutos. Punto. Propuesta de la Junta Central Electoral. La propuesta que aprobó el Senado de la República, y es uno de los proyectos que la comisión que nosotros presidimos está apoderada, en adición a este proyecto del Senado de la República, nosotros estamos apoderados de dos proyectos más, pero que vienen siendo esos dos proyectos bajo la misma redacción de la Junta Central Electoral. Ese tiene la aprobación del grupo de Danilo Medina. Ese es un proyecto que establece que los partidos elegirán sus candidatos a cargo de elección popular bajo una modalidad de primarias abiertas, llámese padrón de la Junta Central Electoral, de manera simultánea con la organización de la Junta Central Electoral. En el caso de la propuesta de la Junta Central Electoral, esta última parte la deja también a discreción de los partidos políticos, el que se le solicite a la propia Junta la asistencia para fiscalizar, supervisar o organizar los procesos, o no, el partido también decidiría esa modalidad. En el caso de la propuesta aprobada por el Senado de la República, establece primarias abiertas, simultáneas y organizadas en todo caso. Pero ya esa no tiene apoyo, incluso los danilistas dijeron que están en disposición de ceder en ese punto. Sí, el mismo presidente de la República en su carta. Entonces no es una propuesta que realmente está pesando ahora mismo. Y la tercera. Y la tercera propuesta es la que tiene que ver con la sometida por el bloque de partidos de oposición, encabezado por el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista Social Cristiano. Esta propuesta establece que los partidos tienen derecho a elegir sus candidatos a cargo de elección popular bajo un esquema, bajo una metodología que el partido lo decida, siempre y cuando sean voluntarias, simultáneas, dirigidas o organizadas por la Junta Central Electoral con el padrón de cada partido. ¿Qué significa esto? Que la modalidad aprobada por el Senado es una modalidad de primarias abiertas. La modalidad presentada por el bloque de partidos de oposición, encabezado por el Partido Revolucionario Moderno, es un esquema de elección cerrado, primaria cerrada. Y la Junta Central Electoral
ni se refiere ni a un esquema ni al otro. Lo que el partido termine decidiendo de acuerdo a sus propios estatutos, evidentemente. Que parece ser lo más conveniente, que cada partido decida. Sí, desde luego. Pero según nos informa, hay un acercamiento, por lo menos de varios grupos políticos, con relación a primarias o procesos internos simultáneos con la fiscalización de la Junta Central Electoral y que cada partido decida entre si primarias cerradas o primarias abiertas. Ese parece un punto que ha permitido el acercamiento, por lo menos entre el PRM, la tendencia de Danilo Medina en el PLD, y que ha tenido la oposición de la tendencia de Leonel Fernández dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, lo que ocurre es que constitucionalmente el esquema de primaria abierta no puede figurar dentro del menú de opciones. Eso está total. O por si un partido decide ese método de selección. No es una opción que tiene cada partido. No, porque vulnera el artículo 216 de la Constitución de la República sobre el respeto a la democracia interna de los partidos, la capítulo 2. ¿Por qué? Y el derecho a la libre asociación. Eso creo que está totalmente claro. Y ahí ha existido grandes diferencias también. Grandes diferencias. Hay que señalar que sobre este tema no solamente hay un aspecto constitucional, hay un aspecto de política práctica, cómo se comportaría todos estos esquemas en la práctica y durante un proceso organizado por la Junta Central Electoral, que dicho sea de paso, de manera responsable y atinada, ha señalado, en el caso de las modalidades primarias abiertas, que sería prácticamente inmanejable, inejecutable, un proceso de esa naturaleza, porque independientemente de lo que puedan ser los intereses particulares de cada partido o de la dirigencia de cada partido de forma puntual, también tenemos que ver cómo opera todo esto en la práctica y frente a un proceso organizado por la Junta Central Electoral, que dicho sea de paso, su principal responsabilidad constitucional es organizar el proceso general. La principal responsabilidad de la Junta Central Electoral no es definirle candidatura ni ayudar a definir candidatura a ningún partido político. Es más, lo que la Constitución trata de proteger y salvaguardar es justamente el prestigio y la credibilidad de la Junta Central Electoral. Vaya usted a imaginarse la Junta Central Electoral organizando procesos eleccionarios de los partidos políticos sobre definir candidaturas bajo un esquema de primarias abiertas. Eso generaría unos niveles de confusión y contradicción y de impugnaciones que comprometería seriamente el prestigio y la credibilidad de la propia Junta Central Electoral. Y a eso es que en gran medida ellos están llamando la atención también. Ese es un argumento razonable. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito para continuar esta conversación con el diputado Henry Merán, presidente de la comisión que estudia la ley de partidos. Regresamos. Continuamos conversando con el diputado Henry Merán del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la Comisión de la Ley de Partidos. Si, como se puede esperar, me parece a mí, no habrá, tampoco ahora habrá ley de partidos, entonces, ¿cómo serán las próximas elecciones? Si además le meten miedo a una junta para que no controle nada. Bueno, lo mismo de siempre. Bueno, la Junta Central Electoral ha declarado de forma atinada que está preparado para operar bajo el esquema de ausencia de una ley de partido, agrupación y movimiento político. La verdad que sería desafortunado. El deseo de toda la ciudadanía, incluso de la dirigencia política en el fondo, es que tengamos una ley de partido, agrupación y movimiento político. Desde luego, independientemente de ello, la Junta tendrá que abocarse, como establece la Constitución de la República, y la propia Junta ha dicho, a organizar un buen proceso y un certamen electoral, que lo ideal hubiera sido a partir de una ley de partidos. Yo entiendo que considero que aún tenemos tiempo, por lo menos un mes, para tomar una decisión en lo que queda de la presente legislatura.
la próxima legislatura, que comenzaría el 16 de agosto, también podríamos seguir viendo el tema, sin lugar a dudas, en caso de que no podamos... O en el año 2044, que es hasta donde dice Leonel Fernández que va a durar. Bueno, yo entiendo que hasta cuando la coyuntura estén dadas y sobre todo los acuerdos políticos al más alto nivel. Y el proyecto de ley para la reforma de la ley electoral, el proyecto de ley del régimen electoral, que es incluso más importante ahora de cara a las elecciones del 2020, ¿habría posibilidad de que se avanzara? Sí, en la aprobación desde luego. Nosotros en la Comisión Especial hemos estado trabajando bastante y hemos avanzado bastante sobre este proyecto. Se ha estado discutiendo en la Comisión Especial. Sí, recientemente la Cámara de Diputados, igualmente el Senado de la República, desapoderó en términos legislativos a ambas comisiones especiales y se procedió con la anuencia de las comisiones, desde luego especiales, a constituir una comisión bicameral para aún más diligenciar y con mayor rapidez la aprobación o reforma a la ley 275-97, que viene a instituir lo que sería el régimen electoral de la República Dominicana a partir, desde luego, de la reforma de la Constitución del año 2010. En las discusiones que hemos venido teniendo y estudio de estos proyectos sobre el régimen electoral, hemos apreciado que los disensos, las confrontaciones, las diferencias con relación al contenido de los proyectos son superables con bastante facilidad. No así en el caso de la ley de partidos y agrupaciones políticas, que ya sabemos la situación que se viene presentando, pero en la ley de régimen electoral la situación es verdaderamente muy favorable y la armonía en términos de acuerdos y actitudes hacia su aprobación es bastante positiva. ¿Cuándo fue la última vez que se validó el padrón del PLD? Bueno, el padrón del PLD fue auditado, fue construido a partir del Congreso del año 2005, y validado, ese fue el Congreso doctor Rafael Caseacta, 2005, y fue auditado por última vez, lo que significa validado, propiamente dicho, en el año 2006-2007. Fue la última vez. El padrón se construyó, repito, a partir de 2005. ¿Quién era secretario de organización en esa época? El compañero Félix Bautista. Hasta ahora. Es decir, que la persona que conoce bien ese padrón es Félix Bautista. Entre otros compañeros que actúan dentro de la Secretaría. Parece haber, dentro del PLD, una situación de sospecha mutua, que probablemente los dos tienen razón en sospechar, ¿verdad? El sector de ustedes, de Leonel Fernández, sospecha que con una primaria abierta, entonces entrarían los recursos del Estado a inducir el voto de la gente para que voten dentro del partido, ¿no? Y el otro grupo, el de Danilo Medina, no confía en un padrón que el único que ha dirigido, que ha sido secretario de organización en todo este tiempo ha sido Félix Bautista. Parece como que hay razón en la sospecha de uno y de otro. Yo quiero señalar lo siguiente, don Uchi. Los 38 diputados que formamos parte del equipo y que respaldamos las aspiraciones del presidente Leonel Fernández hasta este momento, lo que hemos definido en primer lugar es un respeto absoluto, estricto a lo que entendemos que es la correcta interpretación de la Constitución de la República de cara a una verdadera y auténtica ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El tema de la modalidad de primarias abiertas o cerradas, nosotros no lo hemos asumido porque entendamos que perjudica o afecta las aspiraciones de manera particular del presidente Leonel Fernández. Probablemente al presidente Leonel Fernández, de haber sido posible constitucionalmente, le convenga más un padrón abierto. Yo creo que eso es de conocimiento público. Si el presidente Leonel Fernández es tan fuerte política, electoral y socialmente adentro del PLD como afuera del PLD. Entonces, de lo que se trata no es de acomodar una ley. Yo creo que ahí es que ha estado el gran problema.
donde no hemos podido poner de acuerdo ni superarlo, porque sobre la aprobación de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos debemos reconocer que ha estado pesando de forma importante el proceso electoral que se avecina en el año 2020, lo cual no ha sido parte de la estrategia, ni mucho menos tiene que ver con el presidente Leonel Fernández, que ha asumido una posición también de respeto a la Constitución de la República en este y otros temas, porque en definitiva, de aprobarse la ley, no solo es para aplicarla en el proceso del año 2020, en los demás procesos. ¿Y cómo tú ves la suspensión de Víctor Díaz Rúa como secretario de Finanzas y de Félix Bautista como secretario de organización? Yo creo que la suspensión propiamente en términos de metodología partidaria fue irregular. Irregular, a pesar de que lo conveniente, desde luego, para el Partido de Liberación Dominicana era justamente que los compañeros tomaran una licencia en sus funciones y se dedicaran, en el caso particular, a los temas que tienen pendientes. Debo señalar... ¿Y esa licencia también la aplicarían ustedes a la presencia, por ejemplo, de Félix Bautista en las movilizaciones de Leonel Fernández? Debo señalar de manera puntual ese caso, que jurídicamente es interesante. No tenemos tiempo. En el caso del ingeniero, sí, en caso del compañero Félix Bautista, el compañero Félix Bautista no tiene proceso abierto en la República Dominicana. Eso se sabe. Por vía de consecuencia, sobre él la resolución, en estricto senso sobre derecho, no tiene asidero. Por vía de consecuencia, en el caso de otros compañeros que tienen proceso abierto, desde luego tendría más sentido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Es que los temas, sí, los temas sobran y el tiempo no. Muchas gracias. Se reúne esta semana, ¿verdad? Se reúne mañana. Mañana. Bueno, pues muchísimas gracias al diputado Henry Merán. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 6 de la mañana tenemos una nueva cita. Los esperamos como siempre.